Hola, soy Cheli Pineda y en este vídeo vamos a intentar solucionar uno de los problemas que tenemos con Bootstrap, que es justamente el tener que estar medio obligados, ahora matizaremos ese medio, a cargarlo completamente. Bueno, antes de nada, ¿qué es Bootstrap? ¿No? Tenemos que introducir la herramienta que vamos a utilizar o la librería. Bootstrap es una librería, framework de CSS que nos permite tanto a nivel de layouts, generar layouts en CSS, como a nivel de componentes o widgets bueno, sí, componentes o widgets, poder introducir estos elementos sin tener que escribir nosotros mismos el CSS ni el JavaScript necesario. Por ejemplo, podemos utilizar elementos de formulario, bueno, ya estamos viendo un poco en la documentación, ¿no? Que hay diferentes apartados, pero hay bastantes componentes, tanto de formularios como sliders, como... Bueno, hay bastantes cosas. Entonces, el problema que tenemos es que cuando vamos a utilizar Bootstrap, que ya estamos viendo aquí en la introducción de la documentación, lo que nos sugiere inicialmente es cargar un archivo CSS en el que en principio va a estar toda la librería entera. Y esto, sobre todo si lo estamos utilizando en frontend, es un problema importante, porque por un lado estamos obligando a que se descargue un archivo de X tamaño, que en realidad solamente vamos a necesitar una parte, casi siempre va a ser una parte bastante pequeña de ese archivo, y va a pasar un poco lo mismo con el JavaScript. A veces incluso ni siquiera lo necesitamos, porque el JavaScript solamente es necesario para ciertos componentes del framework. Si vemos aquí en la parte de descarga, ¿vale? Que es esta de aquí, lo podemos instalar de varias maneras. Yo usualmente lo instalo con npm y una vez que lo tenemos instalado, tenemos este desglose de aquí, ¿vale? Como veis, sí que tenemos un poco más de flexibilidad para poder cargar o descargar, bueno, descargar o no utilizar las partes que no necesitemos, pero en realidad no, este matiz es muy pequeño, ¿no? Porque si vamos a este panel que nos explica más detalladamente qué se va a cargar en cada parte, vemos que si cargamos el Bootstrap bueno, estos tres de aquí, cualquiera de ellos, se va a cargar todo. Si cargamos estos de aquí, solamente se va a cargar la parte de layout y la parte de utilerías, etcétera, ¿no? Y un poco lo mismo con la parte de JavaScript. Si instalamos el bundle, se va a instalar la parte del popper, que se utiliza en algunos elementos. Y si instalamos el Bootstrap.js, no, solamente, esta parte no se va a cargar, ¿vale? O sea, aquí ya nos da un pequeño matiz, ¿no? En la carga podemos ahorrarnos algo tanto de lo que habíamos comentado, ¿no? Tanto del tamaño de los archivos que se van a descargar, como de tanto la parte de CSS como de JavaScript, y aparte tiene la contrapartida, ¿no? Que todos estos archivos al final es CSS que se tiene que interpretar por el navegador y es un tiempo de interpretación, de procesado de CSS y de JavaScript, ¿no? Que al final ni siquiera vamos a utilizar. En mi caso, en mi último proyecto, en vez de ser la última versión, la 5X, ¿no? La 5.1 en este caso, nosotros estábamos utilizando la 4.6 y en este caso además tenemos la desventaja que hay una dependencia todavía con jQuery, entonces aparte teníamos que utilizar jQuery, ¿vale? Entonces, esta es la problemática que normalmente tenemos al utilizar un framework de este estilo. Pero hay ciertas cosas que podemos hacer, ¿vale? La primera es que el hecho de estar basado o sea, que ellos en verdad utilizan SAS, ¿vale? Eh, Todo el código fuente realmente también lo tenemos en SAS. Entonces, a pesar de que ya nos ofrecen el código CSS compilado, nosotros podemos utilizar directamente el SAS. Y esto nos da ciertas ventajas. Por ejemplo, en el framework tenemos el típico caso de los primary color y secondary color, etcétera, ¿no? Pero si utilizamos la versión ya compilada, estos ya vienen seteados por defecto. Vale que hoy en día tenemos ya en CSS variables y haciendo un poquito de magia de CSS podemos medio solucionarlo.
Pero eso no quita que tenemos que guarrear un poco el CSS con cosas como que tenemos que estar sobreescribiendo ciertas propiedades de ciertas clases en nuestro CSS que va por fuera, ¿no? Ya empiezan aquí incluso a veces los famosos importance que tenemos que intentar evitar. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues vamos a verlo a continuación. Bueno, pues esto es lo que teníamos inicialmente. Nosotros en este proyecto estábamos utilizando Gulp. Por tanto, por un lado tenemos una tarea de Gulp que procesaba el CSS, ¿vale? Esta tarea leía este archivo, básicamente lo que estaba diciendo es que iba a colocar todo el CSS en esta ruta, iba a leer todos estos archivos, los iba a procesar para generar un archivo que lo iba a colocar en la ruta de arriba, ¿vale? Y los paths que iba a utilizar eran esto. Esto era un poco de información para la herramienta de post procesado de CSS. Y ya está, ¿no? Entonces aquí básicamente lo que se estaba haciendo era, como veis aquí, cargar el Bootstrap tal cual viene, ya compilado. Entonces, este es el ejemplo inicial que yo comentaba, ¿no? El que sugiere Bootstrap directamente, que carguemos todo entero, ¿no? Cargamos Bootstrap y ahí lo tenemos todo. Esto obviamente, como estaba comentando, no está bien, ¿no? No está optimizado. Entonces pasamos a un segundo paso, que es este de aquí, ¿vale? En el que, ¿qué hemos hecho aquí? Bueno, la tarea de Gulp más o menos no ha cambiado mucho, pero aquí vemos las diferencias, ¿no? Que en vez de cargar el CSS de Bootstrap, lo que estamos cargando es un archivo init nuestro, ¿vale? De nuestro proyecto, aquí lo tenemos en custom. ¿Qué hace este archivo? Pues básicamente lo que hace es, primero, inicializar las variables de SAS de nuestros primary color and secondary color y bueno, algunos más que queríamos definir, ¿no? Pues aquí hay un red, etcétera. Y luego ya importaba el SAS de todo el Bootstrap. En verdad no habíamos mejorado mucho, ¿no? En este paso, pero sí que habíamos conseguido customizar o personalizar los colores que nosotros íbamos a utilizar en nuestro proyecto. Y también habíamos preparado Gulp para que si queríamos personalizar, porque en el SAS de Bootstrap no solamente podemos personalizar los colores, hay más personalizaciones. Entonces si queríamos personalizar más cosas del framework de Bootstrap, aquí lo teníamos directamente este archivo donde lo podíamos hacer. Pero esto como no solucionaba el problema que veníamos a solucionar, ¿no? Que era cómo podemos reducir el tamaño de nuestro Bootstrap. Entonces, el siguiente refinamiento es este de aquí, ¿no? Que básicamente lo que estamos haciendo es decirle, bueno, ahora... Bueno, en verdad hemos hecho dos cambios, ¿no? Por un lado, ahora el archivo que lee Gulp ya no es un único objeto, ahora podemos tener varios archivos, podemos generar varios archivos en base a un conjunto de archivos, o sea, aquí va a generar un archivo que se llama all.css, que lo va a dejar aquí, en esta ruta, usando para el procesamiento con SAS estos archivos de aquí. Y en este caso va a generar un archivo gallery CSS, que lo va a dejar en esta ruta, basándose en este archivo de aquí, ¿vale? Esto ya nos permite separar, o sea, no tener un CSS enorme donde lo tenemos todo, sino que en cada web, en cada contexto, podemos cargar indistintamente los CSS que necesitamos. Y por el otro lado, que aquí es donde viene la parte interesante, en vez de cargar el SAS de todo el Bootstrap entero, lo que hemos hecho es coger el contenido realmente de ese archivo que veíamos antes, que lo que hacía básicamente es hacer un montón de imports del framework. Y lo que he hecho, bueno, lo que se ha hecho aquí en este archivo de inicialización es coger el contenido que tenía el bootstrap.scss, el SAS de Bootstrap, que básicamente, como comento, es todos estos imports y unos cuantos más, e ir limpiando todos los que no necesitábamos. Esto en verdad lo podemos hacer recursivamente. Por ejemplo, si nosotros de las functions solamente utilizáramos una parte, siempre que no rompamos las dependencias, podríamos entrar dentro del archivo functions e intentar quitar
todas las partes que no utilizáramos, etcétera, ¿no? Y de esta forma podemos ir limpiando las partes de Bootstrap que no necesitemos, pero sin romper la instalación de Bootstrap, porque aquí en realidad no estamos tocando nada de la instalación a través de npm que tenemos de Bootstrap, simplemente estamos cogiendo las partes de importación y estamos importando las que nos interesan, el resto las estamos dejando fuera, ¿vale? Entonces, con esto hemos conseguido reducir bastante nuestro CSS resultante, y un poco la misma técnica es la que tenemos que utilizar con el JavaScript, aunque aquí el tema está un poco más complicado, ¿no? Porque ya digo que en esta versión 4 había una dependencia con jQuery, que ahí si utilizamos algo que lo necesite no lo vamos a poder romper, y era un poco más complicado, ¿no? Pero en esta parte puramente de SAS sí que podíamos empezar a limpiar cosas, y aunque no podemos llegar al nivel de granularidad que nos permiten otras herramientas, incluso hay herramientas, bueno, ahora que está tan de moda Tailwind, que en teoría te va a compilar solamente lo que realmente estás utilizando, y él tiene una herramienta que realmente lo hace, lo consigue hacer. En este caso no es tan así, pero bueno, de donde veníamos a donde hemos llegado, creo que la mejora es importante. Entonces, Bootstrap tiene sus cosas, podemos hacer cositas a través de SAS para intentar reducir el tamaño de la librería en base a lo que necesitamos, pero sigue teniendo ciertos problemas. La verdad es que de la 4 a la 5 se han mejorado bastantes cosas, pero aún quedan cositas que en principio no vamos a poder hacer. Y nada, esto es todo lo que quería explicar. Espero que os sirva de ayuda, espero que os sirva para mejorar la carga y el renderizado y vuestros datos de Google Script Insight y estas cosas. Si es que aún seguís utilizando Bootstrap en frontend, sobre todo. Aunque lo utilicéis en backend también es interesante, sigo pensando que es interesante porque va a hacer que se ejecute bastante más rápido. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, hasta luego. Chao, chao.